Hola a todos, estimados curiosones y curiosonas. Espero que os vaya todo fenomenal, que sigamos en este camino de las preguntas y de ir viendo qué cosas podemos hacer para mejorar. Y hoy voy a hablaros de tres conceptos que creo que son muy importantes. A mí me sirvieron de mucho y me descubrieron una nueva forma de actuar y de cambiar sobre mí mismo. Hoy vamos a hablar de los paradigmas, de los juicios de valor y de los prejuicios. Vamos a dar una definición de cada uno de ellos. Vamos a intentar poner algún ejemplo que nos aclare exactamente a qué corresponde cada definición y luego haremos un resumen viendo un poco cómo nos afecta la utilización de estos conceptos en nuestro día a día y qué beneficios le podemos sacar. Lo que quiero al final es que conozcáis estos conceptos y que luego os preguntéis permanentemente sobre ellos. Así que nos ponemos en marcha. Venga, vamos a ver. Un paradigma. Un paradigma es un conjunto de creencias, de valores y suposiciones que actúan como un marco de referencia para comprender e interpretar el mundo que nos rodea. Vamos, básicamente, resumido, es nuestro conjunto de experiencias, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, etcétera, etcétera, y que nos hacen ser como somos, ¿vale? A partir de ahí, siendo como somos, interpretamos el mundo de una forma o de otra. Voy a poneros un ejemplo, para que veamos esto del paradigma que es. Digamos que el paradigma es la lente a través de la cual percibimos y entendemos la realidad. Es decir, es el filtro con el que nosotros recogemos todo lo que nos rodea. Imaginad, por ejemplo, unos chavales cuyo paradigma es irse siempre a la misma plaza donde hay una fuente a jugar y allí juegan siempre, se lo pasan bien, pero juegan siempre, hasta que llega un chaval nuevo y les propone ir a otro sitio a jugar donde además de una fuente hay un jardín, hay unos árboles, hay unas paredes, etcétera, etcétera, que les permitirá incluso ampliar sus juegos. Al principio todo el grupo va a ser reacio, pero luego a lo mejor algún día por curiosidad, mmm, algunos rompiendo su miedo, etcétera, etcétera, cambien de ubicación y entonces vean que el otro sitio es más completo que donde estaba. ¿El paradigma cuál era? Jugar en esa plaza concretamente. Pero ahora lo que están haciendo es han cambiado de plaza y han ampliado su visión del mundo. Otro ejemplo podría ser cómo veían en la Edad Media la relación de la Tierra y el sistema solar. Todo el sistema solar giraba alrededor de la Tierra hasta que se descubrió que no. Antes, los pensadores tenían una forma de ver el mundo en función a que todo giraba alrededor de la Tierra, era el centro del universo prácticamente. Y imaginaos el choque mental que supuso cuando se dio cuenta que la Tierra era un planetilla más que giraba alrededor del Sol, que era una estrella, y que resulta además que la estrella era pequeña y que el universo es enorme. Lógicamente eso rompe muchos moldes y nos obliga, nos ayuda a pensar de otra forma. Pues eso es un paradigma, es decir, esas cosas que hemos aprendido que nos hacen conformar todas nuestras decisiones en función de ese tipo de cosas que hemos aprendido. En segundo lugar, vamos a hablar de los juicios de valor. Un juicio de valor es una evaluación subjetiva que realizamos sobre acciones o ideas o situaciones basadas en nuestros propios valores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en función de todo lo que hemos aprendido, enjuiciamos lo que nos rodea basándonos en nuestras experiencias. Un ejemplo es si yo juego al fútbol y alguien me dice que el baloncesto es mejor,
Lógicamente vamos a entrar en discusión. Yo, mi formación y todo es futbolística, pues frente a otro que tenga una formación baloncestística, pues tendrá conceptos distintos de los dos deportes. Bueno, pues un juicio de valor lo que hace es esa evaluación que es subjetiva. Reflejan, cuando hablamos de una situación o de una acción, cuando nos referimos a ella, hablamos desde nuestras preferencias y perspectivas personales. Lógicamente, todo esto va a cambiar mucho entre diversas culturas, diversas personas, o sea, cada persona tiene sus juicios de valor en función de sus experiencias. Por ejemplo, un ejemplo también del juicio de valor es cuando alguien dice que es vegetariano y tú eres carnívoro. Lógicamente, la persona vegetariana ha tenido unas experiencias y la persona carnívora ha tenido otras. No necesariamente, luego es imposible que todas las personas tengan exactamente las mismas experiencias. Entonces ahí puede venir una confrontación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues, por supuesto, frente a este tipo de cosas, además de nuestra experiencia, intentar ser un poco más objetivos. ¿Vale? Y finalmente, la parte más dolorosa, más difícil o que más nos cuesta de romper es el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Pues el prejuicio es una actitud normalmente negativa, alguna vez puede ser positiva, hacia un individuo o un grupo basada en estereotipos y generalizaciones sin ningún fundamento. Por ejemplo, el racismo. El racismo, cogemos y decimos, todos los que viven en Asia son unos cochinos. Podemos decirlo, como por ejemplo, no se lo piensen. Y entonces, a partir de ahí, lo mismo nos da que sea Juan Chonli o Periqui Funflan. Lo mismo da, entra dentro del mismo paquete. Y entonces tenemos un prejuicio sobre esa raza. ¿Qué pasa? Que eso nos puede hacer muy inflexibles, nos puede llevar a discriminar a esas personas y a ser muy injustos con ellos, a ser incluso sádicos con ellos. Veremos que esos prejuicios se basan en suposiciones irracionales y emocionales en lugar de basarse en una información objetiva y en una experiencia real. Normalmente dejamos que esas emociones profundas, desconocidas, tal vez, de aquí viene la importancia de la inteligencia emocional y poder analizar y ver cuáles son nuestras emociones y de dónde salen y cómo se generan y cómo se gestionan. ¿Vale? Acordaos que también hemos hablado de eso. ¿Vale? Entonces, digamos que el prejuicio es muy dañino, muy dañino. Así que, un poco como resumen, es decir, el paradigma es un marco de referencia más amplio que abarca la forma en que entendemos el mundo. Bueno, más o menos puede ser coherente o correcto, no siempre lo es, pero bueno. El juicio de valor se centra más en la evaluación subjetiva de acciones o ideas y los prejuicios se dirigen a actitudes y creencias hacia personas o grupos específicos. Vale. Ya tenemos clara la definición, ya sabemos un poco, teniendo en cuenta que todo esto afecta a la familia, al trabajo, a las relaciones sociales. Es que afecta a todo. Es que podemos tener prejuicios en la familia, prejuicios con algún primo que nos ha llegado una noticia no validada sobre que una vez hizo no sé qué, no lo hemos contrastado, no nos hemos puesto en su piel y tenemos el prejuicio de que ese primo o esa prima es intratable. O en el trabajo, una manía, un jefe generada por rumores o una manía, un compañero generado por rumores sin poder especificarlos. O el paradigma en el trabajo de esto se hace así y como siempre se ha hecho así y más o menos funciona, pues hay que seguir haciéndolo así.
No pasa nada si se cambia, se experimenta, se prueba y se cambia. Es decir, el paradigma, digamos que puede ser un poco más, perdón, un poco más objetivo, puede ser, pero en cuanto entramos en el juicio de valor y empiezan las subjetividades, y cuando vamos ya al prejuicio, ahí la subjetividad es total. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Qué tenemos que hacer? Preguntarnos cada vez que definamos algo, que digamos algo sobre alguien, sobre una situación, sobre personas concretas, cada vez que emitamos una opinión, ver exactamente de dónde nace. Si tenemos conocimiento del tema, si nuestras experiencias están relacionadas con eso, si hay datos o realidades que avalen eso que estamos diciendo. Como siempre, en el caso de que todo esto no se cumpla, mejor callar. De verdad, mejor callar antes que hacer daño. Porque el mal uso de los paradigmas, de los juicios de valor y de los prejuicios lo que nos hacen es hacer mucho daño y crearnos mucha inestabilidad y mucha sensación de malestar. Cuando somos capaces de analizar bien estos tres conceptos y aplicarlos coherentemente, quitar los prejuicios, afilar, o pulir los juicios de valor y tratar de que los paradigmas, nuestras vivencias vayan aumentando, vayan creciendo, vamos a hacer que nuestro mundo interno y nuestro mundo externo vaya mucho mejor. Hasta aquí el tema que quería tratar hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, sois valientes y curiosos. Acordaos, quien no esté suscrito, que le dé al suscribirse, porque eso me anima también a seguir con todo esto. Haced comentarios, no hay ningún problema, preguntad lo que queráis. Como no lo voy a saber, pues preguntaré yo también a su vez y alguna respuesta daremos, nos reiremos un rato, nos lo pasaremos bien y espero que disfrutéis tanto como yo con estos vídeos. Nos vemos y hasta la siguiente. Gracias.